Había una vez una joven diferente a todos. Podía hablar con jaguares, criaturas sagradas y temidas en el mundo maya. Los aldeanos la rechazaban. La llamaban bruja, la mantenían apartada. Pero cuando una manada de jaguares atacó el pueblo, cuando los guerreros más fuertes cayeron uno a uno, solo ella quedó en pie. Balaam, la joven marginada, se convirtió en la única esperanza de su gente. Si te fascinan las historias mayas sobre dones especiales y redención, suscríbete al canal y activa la campanita. Y si esta historia te conmueve, déjanos un like. Ahora sí, comencemos con la historia de Balaam, la susurradora de jaguares. Balaam tenía 16 años cuando su vida cambió para siempre. Vivía en un pequeño pueblo maya cerca de la selva. Era una chica normal, ayudaba a su madre, trabajaba en los campos, soñaba con el futuro, pero entonces, una noche sucedió algo que la marcó para siempre. Su padre, un cazador, había ido a la selva y no regresó. Después de 2 días de búsqueda, encontraron su cuerpo. Un jaguar lo había atacado. La familia estaba devastada. Esa noche, Balaam no podía dormir. El dolor era demasiado. Salió de su casa y caminó hacia la selva, sin pensar, solo siguiendo un impulso que no entendía. Y allí, bajo la luna llena, lo vio. Un jaguar, grande, majestuoso, con ojos que brillaban como oro líquido. Era probablemente el mismo que había matado a su padre. Debería haber tenido miedo. Debería haber corrido. Pero en cambio, sintió algo extraño. Una conexión, una comprensión. ¿Por qué?, susurró. ¿Por qué lo mataste? Y entonces, lo imposible sucedió. El jaguar respondió. No con palabras, pero Balaam entendió. Vio imágenes en su mente. El jaguar no había atacado por maldad. Estaba defendiendo su territorio. El padre de Balaam había entrado demasiado profundo en la selva. Había amenazado a los cachorros del jaguar. No fue por crueldad, entendió Balaam. Fue por amor, por proteger a tu familia. El jaguar inclinó su cabeza, como asintiendo, y luego desapareció en las sombras. Balaam regresó al pueblo en shock. Había hablado con un jaguar, había entendido su mente. ¿Qué significaba esto? Al principio no le dijo a nadie, pero el don no desapareció. Cada vez que veía un jaguar, sentía esa conexión. Podía entender sus pensamientos, sus emociones, y lentamente comenzó a darse cuenta de que podía comunicarse con ellos. Era un don extraordinario, pero también era aterrador, porque en el mundo maya, los que tenían dones así eran vistos con sospecha, con miedo. Balaam intentó mantener su don en secreto, pero los secretos en un pueblo pequeño rara vez permanecen secretos. Un día, un jaguar entró al pueblo. Los aldeanos entraron en pánico. Los guerreros tomaron sus lanzas. Pero Balaam, sin pensar, caminó hacia el jaguar. «Espera», le dijo al jaguar en su mente. «No aquí, esto no es tu territorio. Vuelve a la selva». El jaguar se detuvo, la miró, y luego, obedientemente, se dio la vuelta y regresó a la selva. Todos vieron lo que pasó. Vieron a Balaam acercarse al jaguar sin miedo. Vieron al jaguar obedecerla, y el miedo se apoderó del pueblo. «Es una bruja», susurraban. «Ha hecho un pacto con los espíritus oscuros. Controla a los jaguares. ¿Qué más puede controlar? Es peligrosa. Debemos expulsarla». Balaam intentó explicar. «No es brujería, es un don. Los jaguares no son malvados, solo están defendiendo su hogar. Puedo hablar con ellos, puedo mantenerlos alejados del pueblo». Pero nadie la escuchó. El miedo era más fuerte que la razón. El consejo del pueblo decidió. «Balaam, debes irte. No eres bienvenida aquí. Tu presencia trae mala suerte. Vete a la selva con tus jaguares, pero no regreses». Su madre lloró. «No pueden hacer esto. Es solo una niña». «Es una niña con poderes que no entendemos», dijo el jefe. «Y lo que no entendemos lo tememos. Debe irse». Esa noche, Balaam empacó sus pocas pertenencias. Su madre le dio comida, agua y un abrazo que sintió como una despedida para siempre. «Sé fuerte, mi hija», lloró su madre. «Sé que no eres malvada, sé que tu corazón es puro».
Algún día lo verán también. Balaam caminó hacia la selva, sola, rechazada, una marginada, pero en la selva no estaba completamente sola. Los jaguares estaban allí, y con ellos, al menos, era aceptada. Durante los siguientes meses, Balaam vivió en la selva. Era difícil, aterrador a veces, pero también era liberador. Construyó un refugio simple, cerca de un río. Aprendió que plantas eran comestibles, cómo cazar, cómo sobrevivir, y aprendió a vivir con los jaguares. Había una manada que vivía cerca. Al principio, eran cautelosos con ella, pero Balaam se comunicaba con ellos. Les mostraba que no era una amenaza, que respetaba su territorio. Lentamente comenzaron a aceptarla, especialmente uno de ellos, un jaguar macho joven que Balaam llamó Ek, que significa estrella en maya, por la mancha única en forma de estrella en su frente. Ek se volvió su compañero constante, la seguía en sus caminatas. Cazaba cerca de ella, y en las noches frías, dormía cerca de su refugio, manteniéndola caliente y protegida. «Eres mi única familia ahora», le decía Balaam a Ek, y en cierto modo, era verdad. Pero por más que Balaam intentara convencerse de que era feliz en la selva, una parte de ella extrañaba el pueblo, extrañaba a su madre, extrañaba pertenecer. A veces, de noche, Balaam subía a un árbol alto desde donde podía ver las luces del pueblo en la distancia, y se preguntaba si alguien pensaba en ella, si alguien la extrañaba. «¿Por qué tengo este don?», le preguntaba a Ek. «¿Por qué puedo hablar con ustedes pero no puedo vivir con mi propia gente?». Ek no tenía respuestas, solo ponía su gran cabeza en el regazo de Balaam, ofreciendo consuelo silencioso. Balaam no sabía que pronto, muy pronto, su don sería puesto a prueba, y que el pueblo que la rechazó pronto la necesitaría desesperadamente. Una noche, Ek llegó al refugio de Balaam, agitado. Gruñía de una manera que Balaam nunca había escuchado antes. Otros jaguares de la manada estaban con él, todos inquietos. Balaam se conectó con sus mentes, tratando de entender qué estaba mal, y entonces lo vio. A través de los ojos de Ek sintió lo que sentía: ira, miedo, urgencia. Un grupo de jaguares de otra región había entrado en el territorio. Eran muchos, agresivos. Habían sido expulsados de su propio hogar por cazadores y estaban buscando un nuevo territorio. Y el territorio que querían incluía no solo la selva, sino también el pueblo. «No», susurró Balaam, «el pueblo. Están en peligro». Intentó comunicarse con los jaguares invasores a través de Ek, tratando de negociar. Pero estos jaguares estaban desesperados, hambrientos, enojados por ser expulsados de su hogar. No estaban de humor para negociar, iban a atacar el pueblo, y pronto. Balaam tenía una decisión que tomar. El pueblo la había rechazado, la había expulsado, no le debía nada, podría quedarse en la selva, a salvo, y dejar que enfrentaran las consecuencias. Pero pensó en su madre, en los niños del pueblo, en las familias inocentes que morirían si los jaguares atacaban. «No puedo dejarlos morir», decidió. «Incluso si me odian, incluso si nunca me aceptan. Son mi gente». Esa noche, Balaam corrió hacia el pueblo, con Ek a su lado. Tenía que advertirles, tenía que ayudarles, aunque la rechazaran nuevamente. Balaam llegó al pueblo justo antes del amanecer. Los guardias la vieron acercarse y levantaron sus lanzas. «Alto, Balaam, no puedes estar aquí, fuiste exiliada». «Escúchenme», gritó Balaam, «el pueblo está en peligro, una manada grande de jaguares viene, van a atacar, tienen que prepararse». Los guardias se rieron. «¿Jaguares? ¿Estás tratando de asustarnos? ¿O los enviaste tú, bruja?» «No, por favor, créanme. Son muchos, demasiados para que los guerreros manejen. Llegarán pronto. Tienen que evacuar a las mujeres y niños, fortalecer las defensas». Pero los guardias no la creyeron, la vieron como una amenaza, una alborotadora. La echaron, amenazando con arrestarla si regresaba. Frustrada, Balaam gritó una última advertencia: «Los jaguares vienen, cuando lleguen, será demasiado tarde».
por favor, pero nadie la escuchó. La puerta del pueblo se cerró en su cara. Balaam regresó a la selva, desesperada. ¿Qué podía hacer? El pueblo no la creía, y los jaguares llegarían pronto. Esa tarde, Balaam vio a los jaguares invasores acercándose. Eran más de 20, una manada enorme, liderada por un jaguar masivo con cicatrices de batalla. Estaban hambrientos, enojados, y se dirigían directamente hacia el pueblo. Balaam intentó una vez más comunicarse con ellos. Por favor, no ataquen el pueblo. Hay otro territorio. Puedo mostrárselos. Pero el líder, al que Balaam mentalmente llamó cicatriz, la ignoró. Su mente estaba llena de furia y hambre. No escuchaba razones. Los jaguares estaban a punto de atacar, y Balaam era la única que podía detenerlos. Los jaguares atacaron al anochecer. Entraron al pueblo en una oleada de pelaje dorado y gruñidos aterradores. Los aldeanos gritaron. Los guerreros corrieron a defenderlos, pero nunca habían enfrentado una manada de este tamaño. El caos estalló. Los jaguares derribaban puertas, perseguían ganado. Los guerreros lanzaban flechas, pero no era suficiente. Los jaguares eran demasiados, demasiado rápidos, demasiado feroces. Las familias se escondían en sus casas, aterrorizadas. Los niños lloraban. Era una pesadilla. Y entonces Balaam entró al pueblo, con Ek a su lado y la manada local detrás de ella. ¡Alto!, gritó Balaam, su voz cortando el caos. Los aldeanos la vieron con horror. «Es la bruja, ella trajo los jaguares, lo sabía». «No», gritó Balaam, «vine a detenerlos, pero necesito que confíen en mí». El jefe del pueblo, sangrando de una garra de jaguar, la miró con desesperación. «Si puedes detenerlos, hazlo. Por favor, estamos muriendo». Balaam se paró en el centro del pueblo, cerró sus ojos y se conectó con cada jaguar en el área. A la manada local que conocía, envió un mensaje: «Ayúdenme, defiendan a los aldeanos, son nuestro pueblo también». A los jaguares invasores envió una advertencia: «Este no es su territorio. Irse ahora o enfrentarán a toda mi manada». Ek y la manada local se posicionaron alrededor de Balaam, formando una barrera entre los aldeanos y los invasores. Cicatriz, el líder invasor, gruñó desafiante, pero Balaam no retrocedió. Se paró firme, mirando directamente a los ojos del jaguar masivo. «Tú y tu manada han sufrido», le dijo Balaam mentalmente. «Los humanos los expulsaron. Están enojados, lo entiendo. Pero atacar a estos aldeanos no devolverá su hogar, solo traerá más muerte. Déjame mostrarte un camino mejor». Cicatriz se detuvo. Por primera vez, realmente escuchó a Balaam. Sintió su empatía, su comprensión. No era como los otros humanos que solo veían a los jaguares como amenazas. «Hay un valle», continuó Balaam, «más al norte, rico en presas, sin asentamientos humanos. Puedo guiarlos allí. Pueden tener un nuevo hogar, sin pelear, sin más pérdida». Cicatriz consideró, miró a su manada exhausta, hambrienta, luego miró a Ek y la manada local, listos para defender el pueblo. Finalmente, Cicatriz tomó su decisión, dio un gruñido bajo. Su manada se retiró, alejándose de los aldeanos. Los aldeanos observaban, asombrados. Los jaguares que momentos antes estaban atacándolos, ahora se retiraban. Y todo porque esta joven, a quien habían llamado bruja, se lo había pedido. «Los guiaré», dijo Balaam en voz alta, «tanto para los aldeanos como para Cicatriz. Esta noche, hacia su nuevo hogar». El jefe del pueblo dio un paso adelante, sangrando pero vivo. «Balaam, nos equivocamos contigo. Por favor, perdónanos». Más tarde, dijo Balaam simplemente, «primero, debo cumplir mi promesa». Esa noche, Balaam guió a la manada invasora hacia el Valle del Norte. Era un viaje de varias horas, pero cuando llegaron, incluso Cicatriz tuvo que admitir que era perfecto. Había agua, presas abundantes, espacio. «Este es su hogar ahora», les dijo Balaam. «Respétenlo, y respeten el territorio de otros. No más conflicto». Cicatriz inclinó su cabeza, un gesto de respeto,
y la manada se dispersó en su nuevo territorio. Balaam regresó al pueblo mientras amanecía, exhausta pero aliviada. Había detenido la guerra, había salvado vidas, tanto humanas como jaguar. ¿Pero la aceptaría el pueblo ahora? ¿O aún la temerían? Cuando Balaam regresó al pueblo, esperaba rechazo, esperaba miedo. En cambio, encontró algo que nunca había esperado: aceptación. Los aldeanos salieron a recibirla, no con lanzas, sino con gratitud. «Salvaste nuestras vidas», dijo el jefe. «Salvaste a nuestros hijos, y lo hiciste a pesar de que te expulsamos, a pesar de que te tratamos con crueldad». La madre de Balaam corrió hacia ella, llorando. «Mi hija, mi valiente hermosa hija, no eres una bruja», dijo un anciano sabio. «Eres un puente entre nuestro mundo y el mundo de los jaguares. Tu don no es una maldición, es una bendición». Y fuimos tontos al no verlo. El pueblo le ofreció un hogar, no en la periferia, sino en el centro. «Sé nuestra guardiana», le pidió el jefe. «Mantén la paz entre nosotros y los jaguares. Enséñanos a respetar la selva, a vivir en armonía». Balaam aceptó, pero con una condición: «Deben prometer que nunca más juzgarán a alguien por ser diferente. Mi don me hacía diferente, pero no me hacía mala. Recuerden eso». El pueblo prometió, y mantuvieron su promesa. En los años siguientes, Balaam se convirtió en una figura respetada. Ya no era la marginada, era la susurradora de jaguares, la guardiana, la que podía caminar entre dos mundos. Enseñó a los aldeanos sobre los jaguares, sobre su comportamiento, sobre cómo evitar conflictos. Y cuando surgían problemas, ella mediaba, hablando con los jaguares, encontrando soluciones pacíficas. Su fama se extendió a otros pueblos. La buscaban cuando tenían conflictos con animales. Y Balaam siempre ayudaba, creyendo que los humanos y los animales podían coexistir si solo se tomaban el tiempo para entenderse. Permaneció a su lado toda su vida. Y cuando Balaam era vieja y moría pacíficamente, rodeada de familia y amigos, estaba allí también, una presencia tranquilizadora hasta el final. El pueblo nunca olvidó a Balaam. Erigieron un monumento en su honor, una estatua de una joven con un jaguar a su lado, un recordatorio de la susurradora que salvó al pueblo, y de la lección que enseñó, que lo que nos hace diferentes no nos hace peligrosos. Que el miedo divide, pero la comprensión une. Esta antigua leyenda maya nos enseña sobre el miedo a lo diferente. Balaam tenía un don extraordinario, pero el pueblo la rechazó por no entenderla. La llamaron bruja y la expulsaron. ¿Cuántas veces hacemos esto? Vemos a alguien diferente y respondemos con miedo en lugar de curiosidad, con rechazo en lugar de aceptación. Pero Balaam nos enseña algo más importante: la compasión no debe ser condicional. Aunque el pueblo la rechazó, ella regresó a salvarlo. Porque ayudar a otros no depende de cómo te traten. Al final, su diferencia fue exactamente lo que salvó al pueblo. El mismo don que la hacía extraña era lo que necesitaban para sobrevivir. Esta historia nos desafía a ver la diferencia no como amenaza, sino como fortaleza, a construir puentes en lugar de muros. Balaam era un puente entre humanos y jaguares, entre el miedo y la comprensión. ¿Y tú? La próxima vez que encuentres a alguien diferente, ¿verás esa diferencia como amenaza o como don?